Bueno, Pablo Andrea, muy buenas noches. Bienvenida de nuevo a una tinteada con Deguti Producciones, La Chiva Radio y Bello Estéreo. Hoy vamos a hablar de prensa, periodismo con enfoque de equidad de género en Colombia. Con perspectiva de género, sí. Vamos a hacer una corta introducción sobre este tema para que lo abordemos a nivel global, sobre el tema de periodismo con equidad de género en Colombia, que busca visibilizar la desigualdad y promover los derechos de las mujeres y denunciar la violencia contra ellas. Organizaciones que promueven el periodismo con equidad de género: Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género promueve el uso del lenguaje incluyente y no discriminativo. La ONU Mujeres, que también es una gran entidad, impulsa la sensibilización sobre la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. Colectiva Justicia de Mujer promueve el periodismo con perspectiva de género. Hay medios de comunicación también a nivel tradicional que promueven el periodismo feminista, como es El Espectador, con sus secciones como Las Igualadas, Las Volcánicas, las Manifiestas. Dentro de este principio, con equidad de género, da sentido de desigualdad, explicar la realidad en función de si es hombre o es mujer, promover la paz, la inclusión, la equidad, la autonomía, la participación y la representación democrática de las mujeres, promover el uso de un lenguaje incluyente, no discriminativo, retos del periodismo con equidad de género, el desafío en las narrativas convencionales, la transformación de las estructuras de poder existentes, visibilidad de las luchas y demandas de todas las mujeres y denunciar la violencia contra las mujeres. En esto se va a centrar nuestra charla de hoy con nuestra amiga Paula Andrea Medina Alzate. Paula, de nuevo bienvenida a esta nueva tinteada con Deguti Producciones y La Chiva Radio. Muchas gracias, William. Qué bueno que también hay espacios en Bellos para hablar, para discutir, para aprender, sobre todo para compartir tantas experiencias en lo que tiene que ver con la responsabilidad social y ética de los periodistas, en lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, la lucha contra la desigualdad, la discriminación, el machismo, la violencia patriarcal y el sexismo. Bueno, para entrar en materia, yo tengo una serie de preguntas que podríamos comenzar con cuál es la diferencia entre equidad de género y de igualdad de género con este enfoque dentro de lo que es el periodismo en Colombia. Bueno, esos son temas bastante complejos que, como te decía ahorita, requieren incluso de especializaciones en género, de diplomados, que muchas mujeres, sobre todo las pioneras, las mujeres feministas de los años 60, empezaron a trabajar todos los espacios en que las mujeres no tenían voz, no tenían oportunidad de tener derechos de autor, no tenían oportunidades de derechos políticos y eran consideradas infantilizadas por sus parejas y minimizadas. Y esto ha sido una lucha, una revolución cultural y social. Por ello se habla de la igualdad. Se habla de la igualdad cuando hay unos contextos de inequidad, de falta de oportunidades, de lo que te decía ahorita, de discriminación, de sexismo, de machismo, de muchos prejuicios sociales y culturales que hacen que la mujer tenga que obedecer a unos estereotipos, unos formatos, unos roles que ya las mujeres han venido rechazando. El papel de que solamente tenemos vida en la vida privada y doméstica, del hogar y amas de casa, sino que ya las mujeres están ejerciendo unos roles sociales, culturales y políticos en lo público, y entonces todo esto hace que el derecho a la igualdad. Y lo otro que me decías es la equidad. Entonces, la equidad quiere decir que en muchos aspectos las mujeres todavía tenemos esas barreras, esas brechas de género, en que hay un trato inequitativo, hay un trato diferenciador, pero en el que en espacios en que los hombres tienen mucha más ventaja que las mujeres,
pero por discriminación, por razones de discriminación, y entonces hay espacios en que, por ejemplo, la mujer cabeza de hogar tiene dificultades para ejercer esos cuidados de sus hijos, para salir adelante, para la independencia económica, la autonomía económica. Entonces hay una condición de inequidad real y económica muy fuerte. ¿Cómo diríamos entonces, para centrar ya el tema en sí, dentro de lo que es la propiedad del periodismo en equidad y en igualdad de género, de pronto se busca un componente ético dentro de lo que es la desigualdad para enfrentar cómo es el tema en la política, en el mercado laboral, la equidad, es la forma de alcanzar la igualdad. Por ejemplo, ofrecer los programas, las becas, los apoyos específicos para las mujeres que de pronto provienen de entornos desfavorecidos para que puedan acceder a la educación en igualdad y en condiciones tanto, digámoslo así, de equidad de género, tanto como a las que tienen muchas veces los hombres. Yo leía en un artículo esta mañana, porque yo me documenté, no soy un especialista en género ni en equidad, pero sí soy en un tema político. Yo me documenté y yéndonos al tema del periodismo, el maltrato, la persecución que sufren inclusive las mujeres que ejercen el periodismo a nivel internacional, a nivel nacional. En Colombia sobre todo hay mujeres que sufren de pronto de esta estigmatización, de este prejuicio, aunque ya hemos alcanzado unos parámetros muy avanzados y de pronto se está regulando mucho ese tema de la igualdad y de la equidad en cuanto a la contratación de las periodistas de género en el tema de la mujer. Inclusive hasta en el tema étnico se ha alcanzado. Por ahí vimos que en RTBC llegaron unos temas étnicos. Ilustranos más o menos, vos que sos la persona que más tiene el conocimiento. Hay muchos actores, o sea, estamos hablando de los actores institucionales, entonces está el Estado, pero los medios de comunicación tienen que ser nuestros aliados. Hay un ejemplo que es hermoso, que es precisamente Ginette Bedoya. Ginette Bedoya, como periodista del tiempo y como sobreviviente de violencia sexual y del conflicto armado, hizo una trayectoria, unas campañas, pero tuvo el apoyo del periódico El Tiempo, o sea, de su medio de comunicación, en donde ella precisamente, estando precisamente en una investigación, en un reportaje, en una de las cárceles más peligrosas de Colombia, ella ha tenido toda esta experiencia y ha sido premiada, ha realizado todo un ejercicio de responsabilidad social, de resiliencia y toda una lucha. Incluso hay una ley, o sea, hay una ley que es para las mujeres periodistas, para las mujeres sobrevivientes de violencias sexuales, y en este momento no recuerdo el nombre de la ley, 1714 creo, si no estoy mal, pero eso es una cosa hermosa, porque es todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, todo lo que tiene que ver con la impunidad en el trato de las violencias contra las mujeres, y ella ha venido haciendo un trabajo muy bonito. Precisamente la campaña se llama No es hora de callar. Entonces, ¿quiénes son los periodistas, los medios de comunicación, la prensa? Hubo un caso, por ejemplo, en el periódico El Colombiano, que fue condenado, o sea, que fue demandado porque precisamente había una violencia de acoso laboral y sexual en el entorno laboral de una periodista, y esta mujer tan valiente presentó una acción de tutela, y ellos tuvieron que iniciar un proceso de sensibilización, de cultura, de prevención, todos unos protocolos. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha venido todo este tiempo hablando de la perspectiva de género, no solamente de los medios de comunicación y la prensa, también del Estado, también de la justicia, también entonces se habla del enfoque de género, de la obligación de tener unos protocolos de prevención y de atención para no revictimizar a estas mujeres en estos procesos tan fuertes de búsqueda de justicia, en una sociedad que se acostumbró y naturalizó la violencia machista contra las mujeres.
Dentro de este parámetro del periodismo en equidad e igualdad de género, ¿cómo ha evolucionado en Colombia a nivel de ejercer el periodismo, de la comunicación, inclusive sobre los temas de equidad de género, de igualdad, e inclusive también sobre los temas afro, los temas indígenas? ¿Cómo ha sido esa evolución a nivel nacional de la información de este tipo de reportajes, este tipo de entrevistas? Bueno, todo está evolucionado porque hay una ley que habla de una responsabilidad social de todos, que es la ley 1257 del 2008, que es para la prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, y precisamente la sociedad es uno de los actores que debe involucrarse, tanto entonces las autoridades de género, las secretarías de la mujer, pero también las organizaciones aliadas. ¿Por qué son aliadas? ¿Qué tiene que ver en los medios de comunicación? Pues que el medio de comunicación trabaja con la sociedad, tiene que transmitir noticias violentas todos los días y tiene que saber cómo transmitirlas sin que genere más violencia, sin que revictimice, sin que se vulneren los derechos humanos de las mujeres. Esto se llama acción sin daño, acción con sentido de protección, principio de protección reforzada y debida diligencia. Hay un lenguaje dentro de lo que es el tema de equidad de género e igualdad, sobre cómo usar el tema de los adjetivos, de los sustantivos, donde la forma de expresar y de referirse en una forma abierta a la equidad de género. Por ejemplo, cuando tú mencionas y dices los directores, las directoras, ciudadanas, ciudadanos, funcionarias, funcionarios, etcétera, son temas que se han tenido en cuenta dentro de lo que es los sustantivos para implementar este tema de equidad e igualdad de género. El lenguaje incluyente es importante, sobre todo en un medio de comunicación, cuando se trata, acabamos de pasar el mes de marzo, todo dedicado, incluso en Bello, se hicieron muchas actividades masivas relacionadas con el tema, pero no es un mes. O sea, hoy, 1 de abril, estamos acá hablando porque es un tema de todos los días. Es como el Día de la Madre, del Padre. Es que tenemos que acostumbrarnos a que debemos tratarnos bien, debemos respetar nuestras libertades, nuestra autonomía, nuestros derechos fundamentales. Entonces, ese lenguaje incluyente es muy evidente, sobre todo desde pequeños, con los niños y con las niñas, porque hay que empezar desde ahí, rompiendo esos estereotipos de género. Entonces es la reina, la bella, la linda, mi amor, por todas partes, mi amor. Ya se acabó el mi amor, no me diga mi amor, tráteme con respeto. El 8 de marzo, no me regale flores, regáleme el respeto, aprendámonos a tratar bien, con respeto. Entonces, el lenguaje incluyente es muy importante, sobre todo en contextos en donde hay que resaltar que las mujeres también somos protagonistas de cambios y transformaciones de la sociedad. Tenemos derecho al liderazgo, tenemos derecho a ejercer nuestras profesiones sin ser niña, señorita. Eso es una falta de respeto, porque entonces estamos empezando con los estereotipos. Señora. Se ha politizado este lenguaje incluyente, sobre todo en Colombia, donde la izquierda y la derecha tienen, digámoslo así, una guerra cuartel por el poder político en Colombia, y mucha gente ha rechazado de pronto este idioma incluyente y se ha politizado. ¿Cómo ve usted más o menos dentro de lo que es la margen de los poderes esta, digámoslo así, estigmatización hacia esos sectores? Pero el lenguaje incluyente, como te decía, es tan importante porque hay unos contextos en donde hay mujeres en proceso de transición, ya sea a lo masculino, en el caso de los chicos trans que quieren hacer una transición a lo masculino, mujeres que nacieron con un sexo definido, pero su cultura, su diversidad sexual desea ser y hacer una transición a lo masculino, o las chicas trans, las mujeres transgénero que buscan, habiendo nacido con una voz, con una condición biológica masculina, pero buscan desde la parte
de la cultura iniciar un proceso de transición doloroso, de rechazo, de burlas, de falta de aceptación de una sociedad, de reconocimiento. Y es tan importante, pero entonces, el entender que son disidentes, que son diversas, que son importantes para la sociedad y quieren ser protagonistas ya sea de su arte, de su música, de su vida política y social, de su experiencia de vida, porque es que ahí hay una vida. Y desafortunadamente, con la discriminación, con la incultura, es muy similar a lo que sucede entonces con lo que me hablabas ahorita del enfoque étnico. Entonces estamos hablando del enfoque interseccional o del enfoque etario. Entonces son las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, los campesinos hacen parte de ese enfoque también interseccional, de ese enfoque diferencial. Estas personas son ejemplos de lucha y de vida, de proyectos de vida y de falta de oportunidades y de empoderamiento, pero ese empoderamiento desde los derechos humanos, no desde una etiqueta, desde un discurso superficial o vacío, que es quiero decir esto para que sea escuchado desde lo estético. Ellas, niños, niñas, no, reflexione y entienda que en unos contextos en que usted está ante un público diverso, cultural y diverso en el género, usted debe entender que esos escenarios también hay que ponerse en lugar de esas personas y mencionarlas, reconocerlas, respetarlas. Dentro de este léxico, para usar de pronto palabras claves dentro de estos sustantivos, donde se pueden realizar mejores estrategias, por ejemplo, podríamos traer a colación unas palabras como, por ejemplo, sería incorrecto decir el beneficiario y más bien hablar, y eso lo escuchamos en la charla el sábado pasado, sobre la persona beneficiaria, el usuario, la persona usuaria. O sea, abrir la terminología y especificar dentro de lo que es el idioma incluyente y la caracterización, tanto dándole la importancia al género, a la igualdad, el adulto, las personas adultas, los contratistas, personas contratistas. Lo vemos aquí entonces en estos ejemplos de lo que estás hablando, la forma como tratar de una forma más incluyente todas las personas que nos rodean, las personas de una forma comunicacional, y inclusive lo hablábamos en este foro que hubo el sábado pasado sobre el periodismo incluyente, la forma como se expresa, cómo se realizan los titulares y no dimensionar de pronto y exagerar, caer en un sesgo de equidad de género o de no igualdad. Ahí lo más importante es no invisibilizar. O sea, ¿qué quiere decir? Si usted, la noticia, la nota, el evento va dirigido a un público específico, reconocer que en ese público específico hay condiciones de vida totalmente diferentes y diversas que merecen ser consideradas como tal y deben ser entonces haciendo la claridad de que ese público es diverso. Entonces, en un público homogéneo, entonces estamos hablando de las profesiones, un evento, un congreso de abogados. Entonces, es como muy forzado, abogados, abogadas, cuando los oficios sabemos que no, por la Real Academia de la Lengua no está obligado a usted colocarle el las y el les o el ellas, o sea, pero para nosotras, en escenarios en donde somos mujeres protagonistas de la transformación de la sociedad, es importante ser consideradas como tal, no ser borradas. Eso es lo que pasa es que esas son las famosas microviolencias. A veces lo hacen intencionalmente y eso es lo que no se puede permitir, que no se haga intencionalmente. Que pueda suceder porque el tiempo no da para hacer ese tipo de diferenciaciones entre ellas y ellas, eso es otra cosa, pero ser muy consciente que hay personas que merecen ser visibilizadas, reconocidas en su diversidad y en su diferencia. Es que
tenemos un masculino y un femenino y tenemos una transición disidente en el caso de la situación del transgénero, pero tenemos que acomodar nuestra cultura a esos cambios tan fuertes. O sea, son unas conquistas grandísimas que ha tenido esta sociedad y todas las sociedades en el mundo, que se empieza la sociedad a educarse de nuevo en incluir, en no excluir, en no discriminar, en respetar, porque si lo hacemos entonces desde el prejuicio religioso. Por eso yo te decía, es tan importante en este tema la ética, porque si usted es periodista y quiere ser un periodista integral, un periodista impecable, un periodista con sensibilidad social, de género y derechos humanos, porque todo el tema de las mujeres y de los derechos humanos a la perspectiva de género es un tema como tal, que no nos guste la palabra, que no nos guste el activismo de derechos humanos, pero no es que nos guste o no nos guste, es que tenemos una responsabilidad ética, social y moral incluso, porque es que lo que te decía, un joven que está en esos procesos tan violentos de transición, de querer ser aceptado, una joven, y de querer ser respetado, y vienen unos escenarios a vivir lo mismo que se vive con el racismo, a ser discriminados, burlados. Esa no es la idea, hacer el acoso, el bullying, el matoneo. En las instituciones educativas, como te iba a decir ahorita, también hay un deber de unos protocolos de prevención de violencia. A esa pregunta voy. Dentro de toda esta terminología y lo amplio que es el idioma español, dentro de sus sustantivos, adjetivos, nombres, pronombres, verbos, todos los aplicativos que tiene tan amplios el idioma español, ¿se está fallando o se está de pronto, hay una falencia dentro de lo que es la parte educativa a nivel escolar, en primaria, en bachillerato y por qué no a nivel universitario, de esta forma de educación en cuanto a la ética y a los derechos humanos, para que se ejecute bien, se contextualice bien este tema de equidad de género y de igualdad? Sí, hay unas dificultades porque hay cierto sector de la sociedad y de la política, seámonos sinceros, o sea, hay un sector ultraconservador que nos tiene satanizadas. Es la que usa la pañoleta, la que sale a marchar, la que coge una corneta, o yo tengo mi corneta, ¿cierto? Usa la voz, porque ya sabemos que en muchos espacios de la historia y de la vida fuimos silenciadas, como decía Virginia Woolf. Escribir mujeres que por muchos años, por centenares de años, no nos era permitido ni siquiera escribir. O sea, cuando usted habla de satanización, en la terminología de lo que es la tendencia política, se está señalando de pronto dentro de lo que es la contextualización de equidad y de igualdad de género al individuo como tal, por tener una tendencia y una orientación de pronto política, cuando esto es un tema de igualdad y de derechos humanos. Exacto, estos son convenciones internacionales de derechos humanos de prevención y de lucha contra la discriminación y la violencia, que han sido ratificados por el gobierno de Colombia. Entonces, esto no es un invento, no, esto comenzó con la primera conferencia internacional de la CEDAW, luego siguió con la convención Belén do Pará, luego siguió con otra convención por allá cuando se decía estamos en deuda en derechos humanos, en el enfoque de género. Todo esto es un proceso, esto empezó en los años 70, en el 75, 74 y comenzó avanzando. Entonces, no, esto no se comenzó solamente cuando las mujeres allá en esa fábrica de Estados Unidos, allá en Nueva York, fueron quemadas, encerradas vivas. No, esto ha sido tan fuerte porque desde hace muchos años empezó a que las mujeres empezaran a tener derechos al trabajo, porque las mujeres están condenadas a estar en la casa, criando 10, 15, 20 hijos. O sea, esto es todo un proceso cultural de transformación demasiado profundo. Entonces, no sé, me perdí. Te emocionaste, Paula. Bueno, estamos en otra tinteada más con The Guti Producciones.
La Chiva Radio, su servidor William Gutiérrez. Hoy estamos hablando de equidad de género, de igualdad, de derechos humanos, los derechos de las mujeres y sobre todo un tema muy importante que es el periodismo enfocado en equidad y igualdad de género. Hay un tema muy importante, cómo se puede reducir entonces la violencia contra las mujeres a nivel nacional y cómo se puede garantizar esta igualdad en el ámbito laboral, dentro de lo que es la redacción, la escritura, la forma y el cómo de la prensa nacional e internacional. Bueno, Naciones Unidas tiene un protocolo que es unas recomendaciones de cómo los medios, que yo te lo pasé en estos días. Me pasaste 4 y no he estudiado sino uno. Porque unos tips corticos muy interesantes. Excelente, ojalá se pudiera realizar un foro, perdón Paula, un foro sobre todos estos temas que muchos desconocemos a nivel de periodismo y comunicación. Así es, porque mira, entonces, es la lucha contra el amarillismo, contra el sensacionalismo, contra decir la romantización de la violencia. Acuérdate que en un tiempo, cuando en nuestra legislación colombiana, hacía 50 años, o sea, por allá cuando yo nací en el 75, entonces, precisamente los hombres cuando cometían un feminicidio de su esposa, cuando eso no existía, eso no se hablaba de eso, porque entonces era la mujer adúltera, entonces era la mujer adulta descubierta en flagrancia y el hombre tenía derecho a hacer lo que tuviera que hacer. Eso no, eso ya ha venido evolucionando y entonces mira que es tan importante el papel de los medios de comunicación en estos procesos de evolución legislativo, de jurisprudencial en derechos fundamentales de la Corte Constitucional, del mismo Consejo de Estado, de la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuál es el de legislativo? Tenemos unas legislaciones hermosas que nadie las conoce, que no les interesa saber que hay una ley contra el feminicidio, la ley 1761 de 2015, precisamente es la ley Rosa Elvira Celi, de lo que sucedió, de un empalamiento en Bogotá, una violencia machista, una violencia misógina, un odio contra las mujeres. Entonces, mira que sí tenemos que aprender de esas experiencias, de todos esos procesos, y hacer ya muchos años, porque mira que yo te estoy hablando de la 1257, luego la ley de la prevención y la sanción del feminicidio del 2015, y esta es la hora de que todavía hay una resistencia, hay una apatía, hay una negligencia, no hay una voluntad porque no hay la sensibilidad, porque no necesitamos que ustedes sean nuestros aliados y tengan sean sensibles al género, sensibles a la violencia. Y hay una naturalización, por ejemplo, recuerda que estos periódicos que salen todos los días, los que llamamos amarillistas, constantemente, no sé si La Hoja, yo no sé ni cómo se llama, pero el titular siempre es, pero eso no son formas de transmitir la noticia. Aquí uno dice, como en estos días en redes sociales, lo que sucedió allá en La Estrella o en San Cristóbal, en una cosa miedosa, y se publicó el video como si nada, como si se tratara de un animalito, y es un ser humano, es una mujer que le dieron 40, 50, no sé qué puñaladas, y es una mujer sobreviviente porque está viva y está peligrando su vida porque esta persona se siguió en libertad amenazándolo. Entonces mire que sí es muy importante, esos tips son supremamente valiosos, o sea, ustedes ayudar a promover las leyes y darlas a conocer, ayudar a promover las leyes que protegen a las mujeres, hacerle seguimiento a estas noticias y saber transmitirlas sin generar mayor inseguridad en la mujer y sin generar tampoco justificaciones. Entonces hay unas estrategias precisamente para no promover la violencia, al contrario, para desaprender, de construir esa forma de relacionarnos entre nosotros y sobre todo contra las mujeres, que estadísticamente España aprendió, México aprendió y Colombia todavía no quiere aprender, porque esto ya es un tema de país, esto no es de este pueblito bello, Valle de Aburrá, no, esto es una cultura que hay dentro de lo que es el entorno de la forma y el cómo de informar y llegarle a la comunidad. Hay medios de comunicación muy sensacionalistas, los hay en Bello, los hay en Antioquia, en todo Colombia, a nivel mundial. Es la forma y el cómo se publica.
y a qué tipo de público, con qué cliché se le quiere llegar. O sea, ese sensacionalismo, esa impactación que quieren impregnar dentro de lo que es el encabezado, el editorial, la noticia, la forma de redacción. Pero la chiva con responsabilidad. La chiva con responsabilidad. Yo hay veces que me vuelvo sensacionalista, pero yo sé cómo tiro la chiva, porque a veces la tiro un poco corta, a veces la tiro con un poco de sátira política, porque nosotros, por eso te lo digo, yo soy prensa política, enfatizamos la sátira política, nos burlamos porque en eso se enfrasca la sátira política y está dentro de la descripción de mi página. Somos sátira política y por eso nosotros le ponemos un poquitico de ají o picante, pero sin tanto morbo. No, y sobre todo sin reproducir estereotipos machistas de género, que en un futuro, vea, todo eso queda aquí. Un niño, un adolescente, ahora que están jugando a matar, que es el bazuco electrónico, el bazuco lúdico, yo no sé cómo se le llama eso, la tal consola, y que ellos juegan a matar, y muy normal. No, eso no es normal. No es normal precisamente por los últimos sucesos, que el mismo joven se dice, ¿yo en qué momento hice esto? ¿Qué es esto? ¿Yo en qué momento me convertí en un feminicida? ¿En qué momento? En el que tu mente se alimentó de odio contra la mujer, de venganza y de mentalidad violenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un periodista ataca con su periodismo investigativo, cómo ataca esos estereotipos de violencia, el machismo, todos estos pactos patriarcales? O sea, porque es que culturalmente a nosotros nos enseñaron otras cosas. ¿Qué nos tocó en la vida? Entender que teníamos que reversar y reflexionar y decir, no, por aquí no es. O sea, porque de alguna manera hemos sido todas las mujeres, yo sufrí mucho acoso sexual, pero también sufrí violencia psicológica. Afortunadamente no he sufrido ni violencia sexual ni violencia física, y espero no sufrirla, o espero saber defenderme, pero no culpabilizar a la mujer que está en esos ciclos de violencia, porque eso es otra cosa. Es que a ella le gusta. No, a nadie le gusta. A nadie le gusta, ni a hombre ni a mujer, le gusta estar en un ciclo de violencia, porque también hay relaciones abusivas y violentas en la otra dirección, de mujeres hacia los hombres, que tampoco es justificable. O sea, tenemos que aprender a amarnos, a compartir esta vida juntos, sin violentarnos, sin destruirnos, sin dañarnos. O sea, acción sin daño. ¿Cómo se puede garantizar entonces el derecho de las mujeres a la equidad de género, que es un principio de justicia que busca que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, recursos y responsabilidades? ¿Cómo se puede realizar a través de los medios de comunicación, de la prensa hablada, escrita, a través de estos programas que nosotros realizamos como zona de entrevistas? Nosotros a veces traemos las lideresas del municipio de Bello para que expongan sus trabajos, para que hablen, para que digan y expresen sus inconformidades. ¿Cómo se puede garantizar estos derechos? Bueno, ¿cómo se expresa? Con respeto. Hagámoslo con enfoque periodístico. Exacto, ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de la parte comunicacional, del enfoque de la prensa en equidad de género. Entonces, primero que todo, la víctima hay que protegerla y no generarle con la noticia un contexto de inseguridad mayor. Otro problema más. Al hombre no se le protege, no se le defiende, no se le justifica en el caso de que el hombre haya sido el agresor, que puede suceder que la mujer también, que ejerce patrones machistas y violentos en algunos casos. Entonces, se menciona el nombre del agresor, más no de la víctima. ¿Y por qué? Por proteger el derecho a la intimidad de la víctima. Entonces, son muchas claves, William, es todo un proceso. Yo incluso tenía aquí unas notas, pero el actor puede y debe ser identificado. Hay que proteger la identidad y la intimidad de la víctima, no del agresor. Hay que señalar las situaciones de riesgo en el que esté la mujer en su relación de pareja o en sus contextos violentos para poder ayudarla a que tome conciencia. Estamos entonces ante una sociedad violenta. Hay que atacar la violencia, no
justificándola y basándose entonces que ha aumentado mucho el consumo de alcohol, de drogadicción, que pobrecito el agresor. No, se ataca la violencia como tal. Y en esto, precisamente la educación, los padres, las madres, las instituciones educativas, las autoridades públicas tenemos una gran responsabilidad porque hemos estado en una tolerancia tan máxima de la violencia que ya todo nos parece normal. Muy normal, aquí no pasa nada. Y sí pasa, y pasa mucho. Y puede pasar algo mucho peor. O sea, puede pasar algo mucho peor. Yo tengo una anotación también. La prensa en Colombia tiene falencias en cuanto a la equidad de género, como la sobreprestación de las mujeres en las noticias y en las redacciones. Falencias en la prensa, en la equidad de género. La lengua refleja las relaciones de los sexos en la sociedad, por lo que prevalece lo masculino. Las mujeres están subrepresentadas en las noticias y en las redacciones. La brecha de género existe. En la industria periodística es muy grande la migración, la marginación de la mujer, en particular las mujeres de color, y en el sector de los medios de comunicación. Entonces, en colación a todo esto, esta anotación, podríamos decir, si de pronto dentro de lo que es la prensa, la información, la comunicación social y todos los géneros radiales y de información que hay, si de pronto hay más participación de la mujer como tal en estos temas tan importantes como es el periodismo, la comunicación social en equidad de género, de pronto empezaríamos, digámoslo así, a superar estas brechas, a cerrar estas brechas. Pero que no nos pase como con la política, o sea, no necesariamente el hecho de que el liderazgo lo ejerza una mujer no quiere decir que lo va a hacer porque es que, sin reproducir. Porque es que hay una palabra, y la voy a decir, aunque no sé cómo la van a tomar los oyentes. Hay un dicho que lo dicen desde hace mucho tiempo nuestros abuelos: no hay más negro que negree más al negro que el propio negro. Sí. Entonces, por ejemplo, entonces, si las mujeres van a ejercer más este tema de periodismo, van a entrar a disminuir esta brecha comunicacional, de pronto no se da también ese matoneo a nivel interior dentro de lo que es, porque mire que en la parte estética la mujer maneja también su bobadita. No, tenemos muchas dificultades las mujeres en el sector de la... No solamente los hombres admiramos y miramos a las mujeres, hay mujeres que se quedan así, vea. Ay, aquella que... Bueno, yo te puedo decir ahí hay muchas cosas. Yo te puedo hablar de una Salud Hernández. ¿Está reproduciendo violencia, sí o no? Como anillo al dedo. Ejerce profesión desde la ética, desde la imparcialidad, desde la verdad, desde el juramento todos tenemos un juramento. Tanto los abogados como los médicos hablamos de... Hay otras dos. Desde el juramento a ejercer su profesión como periodista con imparcialidad, con veracidad, o estás sesgada, o estás reproduciendo machismo, violencia. O hay intereses políticos sembrados dentro de esa información. Yo hablaba inclusive con un periodista amigo mío en estos días y yo le dije: usted se dedicó más a la política que al periodismo, que a la opinión. Usted dedíquese a la política, deje a un lado el tema de prensa. Y ahora es muy complejo porque todo está muy polarizado, entonces cualquiera empieza a ser estigmatizado. Ah, no, esa es una, ¿cómo se llama? Una feminazi. Entonces es válido, Paula, la voy a fumigar, es válido si yo como periodista, William Gutiérrez, La Chiva Radio, me enfoco políticamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Es válido dentro de lo que es el periodismo a nivel nacional, a nivel local. Así le esté dando espacio a esta censura, digámoslo así, o a esta estigmatización en cuanto a los derechos de la mujer en equidad de género. No es porque es que lo hay en estos momentos políticamente dentro de lo que es la prensa. Pero ya no es periodismo sino propaganda. Ya no es periodismo sino propaganda. Ya no es una responsabilidad ética, sino que está sencillamente
obedeciendo a unos patrones y a unas órdenes y a unos intereses económicos, porque sabemos que detrás de la política están los grupos, grandes grupos económicos o ya grandes intereses particulares. Entonces, si no lo estás haciendo con independencia, ahí está la clave. La clave del periodismo libre es la independencia. Que esa independencia cuesta mucho, como nos cuesta a las mujeres que asumimos en la vida ser independientes, ser feministas, y en algún momento tuvimos que renunciar a unos confort, a una comodidad, al cargo público, a los favores políticos, y empezamos a abrirnos camino por nuestras capacidades. Entonces ya no es la carita, el cuerpito, las piernitas, ¿cierto? Ya no es eso. Como decía un amigo, ponete las pilas porque ya ahora es lo que tenés, todo lo que tenés para darte, tanto desde tu corazón como desde tu inteligencia, desde tu cultura, desde tu estudio, y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Precisamente en el periodismo las mujeres empiezan a ser desechadas a cierta edad. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, las menopáusicas y qué, el programa de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, si no estoy mal. Entonces, no, estamos vigentes, estamos vivas, tenemos mucho para darle a esta sociedad, porque es que el fin principal del periodismo es el bien común. Hay un gran maestro del periodismo, Premio Nobel de Literatura, y fue Gabriel García Márquez, que le luchó mucho a un periodismo con ética, investigativos, uno de los fundadores e integrantes de la Filbo, si no estoy mal. Bueno, entonces cuando hablamos de recursos para cubrir la agenda de género, es imperativo avanzar en la recaudación y destinación de recursos que impulsen los medios que incorporen en sus agendas los temas de género, así como la capacitación para crear políticas y protocolos al interior de estas relaciones que garanticen que estén libres de violencia basadas en género. Pero ahí es donde yo vuelvo y le toco a usted, le pongo el dedo en la llaga, cuando son entonces orientaciones políticas, se pierden todos estos valores. Se pierde el valor cuando no es un periodismo de opinión libre, sino que es una opinión que está sesgada, que está controlada. Hay una labor muy bonita que también la ejerce Daniel Coronel. Para mí, Daniel Coronel es un ejemplo de un periodista género sensible, porque precisamente está denunciando constantemente unas violencias de personas con mucho poder en el país que siguen ejerciendo esas violencias y él las denuncia. ¿Por qué? Porque eso hay que visibilizarlo, eso hay que rechazarlo como sociedad, porque si empezamos a silenciarlo, tapen, que no se den cuenta, estamos promoviendo que precisamente esos feminicidios, esas familias destruidas, esas vidas de mujeres destruidas, hay suicidios en el caso de unos ciclos de violencia en el que precisamente no hubo quien, ni la sociedad, ni los medios de comunicación, quien sacara a una mujer de esos contextos de violencia. ¿Cuál es la peor violencia también que se ejerce? Es contra nosotros mismos. Somos muy autodestructivos y autodestructivas, y lo hacemos, claro que lo hacemos, porque nos parece muy normal vapear, muy normal ¿cómo es que se llama ahora? Ya ni siquiera es la cocaína, no, es tusi. Hay unos colores muy impresionantes. Qué tristeza. Está saliendo el azul, el rosado. Somos muy autodestructivas. De pronto sale el rojo. O sale el negro. Muy importante, William, es que ustedes nos ayuden dando a conocer esas rutas de atención, Paula, para las mujeres. Es más importante esta anotación que le voy a traer para que mire usted más o menos en los países más desarrollados a nivel mundial, la desfinanciación de proyectos periodísticos que se centran en su agenda en temas de género ha sido otro golpe en el camino por la igualdad y la equidad. La reducción de fondos provenientes de cooperaciones internacionales como en Estados Unidos, por ejemplo, está afectando la capacidad de medios y organizaciones para cubrir de manera adecuada los temas relacionados con feminicidios y con derechos de reproducción, dejando a las mujeres en una posición y desventaja tanto en los medios como en la sociedad. O sea, hay una persecución dentro de lo que son en los países industrializados, en los grandes medios, donde se está persiguiendo y se está desfinanciando este tema de equidad de género. ¿Por qué podría darse este fenómeno
cuando son países donde se está hablando a nivel mundial de los derechos humanos, donde hay una gran presencia de la Corte Internacional Interamericana, Derechos Humanos, la ONU y otras más entidades que protegen tanto a las niñas, niños, jóvenes y adultos, y a la mujer, y a la equidad y a la igualdad de género. ¿Por qué está sucediendo y por qué pasa que en estos países industrializados se está desfinanciando el periodismo con enfoque y equidad de género? Bueno, entonces estamos hablando de la agenda internacional. Empezamos el tema de la geopolítica. Tenemos un presidente que fue elegido en los Estados Unidos, Donald Trump, o Trump. El perseguidor, esa está como la película, El Perseguidor. Que desfinanció unos recursos, pero también en la guerra, precisamente que hay en el Medio Oriente con Israel y Palestina, precisamente están bien las consecuencias de que todos estos gobiernos europeos que están ahí, todos esos países europeos que están ahí, la guerra de Ucrania también con Rusia y con Putin. Entonces mira que estamos en un momento histórico, jamás en la vida se había visto tan amenazada la agenda mundial internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivo número 5, derecho a la igualdad, y todo lo que tiene que ver con medio ambiente, sostenibilidad, todos esos sueños por ser un mundo mejor, como decía Mafalda. Entonces todo esto en este momento está en riesgo, claro que sí, está muy en riesgo. Las organizaciones independientes, organizaciones sociales, ONGs, por ejemplo, como la Corporación Región, como la Colectiva Justicia Mujer, con estas tendencias de política regresiva, empiezan entonces a tambalear todos esos proyectos de cambio y transformación de una sociedad que requieren recursos, claro, todo. No solamente de sueños vive el hombre, ni de ideales. Nosotros caminamos la utopía, pero en un momento... Usted me está hablando de estereotipos políticos. De ideología de cambiar el mundo de la noche a la mañana. Todo requiere recursos también económicos. Yo tengo aquí el tema sobre los estereotipos. Estereotipos heterosexistas, estereotipos sexistas que desfavorecen a la persona transgénero, transfobia. Está el estereotipo racista, los estereotipos... capacitistas y estereotipos clasistas. Entonces en estos países también urbanísticos, mire, urbanocentristas, estereotipos de estigmatización hacia las personas que provienen de procesos políticos, de acuerdos de paz y expresiones similares. Estos son, este PDF que usted me mandó es muy complejo. Yo lo estuve leyendo, son los estereotipos que se están manejando a nivel mundial, pero que tienen que ver con esa agenda que usted me acaba de decir, la agenda política. Entonces, vamos a darle, ya vamos como para una hora de programa, con usted se habla muy bueno, Paula, se charla muy bueno, es una gran panelista. Vamos a darle un enfoque local, un enfoque regional, a este tema de prensa, a este tema de equidad de género y de igualdad. ¿Cómo ve este entorno? Nosotros, los chismosos, los periodistas, yo no digo que soy ni comunicador ni periodista, yo soy el chismoso número 1 de ellos, y me lo dicen ya. ¿Cómo ve el entorno político y social, el trato que se le está dando dentro del tema de igualdad, de equidad de género, en la prensa local, regional? Hablemos nada más del área metropolitana, por así decirlo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tibios? ¿Nos falta mucho? Algunos están poniendo los lentes morados, las gafas moradas. Yo he notado un avance en la sensibilidad, en el respeto, pero es difícil porque es que es romper el prejuicio. O sea, el prejuicio está aquí, te lo enseñaron en la casa, papá y mamá, una cultura. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, esa cultura regresiva en algunos aspectos, hablamos entonces de la castración. Bello tiene invasiones de comunidades indígenas que están posicionadas y reclamando territorio en el municipio de Bello. Pero han avanzado tanto. Eso es en el sector de Granizal, pero han Nueva Jerusalén. avanzado más que incluso
los que mal llamados civilizados. No, por Dios, eso ya prácticamente, esta niña Esmeralda, el CUE es una... Se le dio espacio en el cabildo municipal. No, Estuve en el cabildo municipal. Y se forma y estudia y canta hermoso, le canta la paz. Entonces yo sí creo que han avanzado, pero porque tomaron conciencia. Toma la conciencia de que tú eres parte de la solución y no tienes por qué reproducir la violencia machista, porque no tiene que ser que esto que sucede todos los días, unas noticias diarias de feminicidios sean normalizadas. Esto no es normal, esta sociedad está degradada y hay que luchar todos juntos, en este caso, sin color político. Bello ya no tiene color político. No me hable de Paula, no me hable de colores políticos. A la otra o al otro porque piensa. En Bello ya no hay color político. Cuando nos tenemos que sentar, yo me siento a hablar de paz en un compás. Yo voy en el tema de género, de mujeres, voy si me invitan y participo y aporto. Hay unas agendas en la agenda cultural, ahí estoy. Eso le iba a preguntar, ¿cómo están todos estos movimientos de equidad de género, de igualdad, de mujer, del derecho a la mujer, a la niñez, de los derechos humanos en el municipio de Bello? Pero muy tibios. Sí, la verdad es que sí hay unos silencios cómplices. Por ejemplo, yo que hago parte de la mesa de erradicación de violencias contra las mujeres, me sorprende que ya van a ajustar este mes un año de no convocar a reunión de la mesa de erradicación de violencias cuando es un deber legal, deber ético. Entonces, si una autoridad de género, por ejemplo Milena Arango, no convoca, que es la que debe liderar, pues menos lo va a hacer un comisario bien ocupado, un fiscal bien ocupado, unos medios de comunicación bien ocupados. Entonces sí falta en este momento mayor compromiso, y este compromiso es moral, es ético, no es de masas, de movilización e instrumentación política de las mujeres, no, este es un compromiso de derechos humanos. Pues hace poquito se convocó en el Consejo del Municipio de Bello un tema de audiencia pública para que los habitantes del municipio, los líderes, las lideresas del municipio se expresaran y de pronto, dentro de lo que es una libre expresión, digámoslo así, hicieran peticiones para que dentro de ese plan de ordenamiento territorial se incluyeran dentro del contexto que se va a empezar a estudiar en el Consejo Municipal. ¿Qué diría Paula? ¿Qué argumentaría Paula? ¿Qué le falta al POT para que se lo agreguemos al municipio de Bello en estos debates del Consejo Municipal? Bueno, todos los POTs. Estamos hablando de equidad de género y de prensa en igualdad y equidad de género. No me la tire por otro lado. Aquí no me hable de pavimentación, no me hable no, hablemos de prensa, periodismo en equidad de género. ¿Qué le hace falta al municipio de Bello para que lo incluyan dentro del POT? Hay un análisis que yo siempre hago, y es que acá no nos diagnosticamos. Nosotros no hemos encontrado nuestras verdaderas problemáticas sociales y culturales y del territorio. Entonces, cuando no nos conocemos, cuando no nos sensibilizamos con una historia de décadas de violencia, de pérdidas de vida de jóvenes con la violencia urbana de los 80, de los 90, entonces cuando no tenemos esa conciencia, ese arraigo, esa responsabilidad, ese compromiso, porque es que es un compromiso que lo tenemos en nuestro ADN muchos de los que hacemos defensa y activismo social y cultural. Yo creo que ahí en el POT hay un componente que es el componente sociocultural, hay un componente social ahí. Yo creo que de ahí también se puede hacer mucho. Yo invito, y yo sí quisiera que los concejales y las concejalas, ahora que tenemos 4 concejalas, que realmente se involucren en unos estudios, unos diagnósticos de nuestra sociedad como tal, de hacia dónde va Bello, prospectiva hacia futuro y retrospectiva hacia atrás, pero para aprender cómo se habla con el tema de la memoria de la violencia para la no repetición. Es que hay que simbolizar todo eso, hay que generar precisamente hay que tomar conciencia
de que hay situaciones que hay que reconocer, que hay que reparar simbólicamente, histórica y culturalmente para no volverlas a repetir, y tenemos que aprender de eso, que tuvimos una cultura traqueta, sí, y que posiblemente hay mentalidad traqueta, sí, pero no todos somos con esa mentalidad, también queremos juntar unos valores, transformar una sociedad. Bueno, un saludito para nuestro amigo Eugenio Los Fernández, de el periodista de la UDA. Él nos pregunta, doctora Paula, aunque sí hay, ¿por qué no hay mujeres periodistas en el municipio de Bello? Aunque sí hay, yo sé que las hay Franis, las hay periodistas, youtubers, las hay mujeres que están trabajando constantemente, informando, y edilesas, se dice edilesas, ¿cierto? Edilesas que para mí comunican más que muchos periodistas, que informan más que muchos periodistas. Puede ser que no haya precisamente un fomento, no hay un estímulo, no hay una motivación. No creo que sea porque ustedes, caballeros, que ejercen el periodismo Gracias por lo de caballero. De manera muchos empírica, de manera vocacional, de manera profesional, no creo que no les hayan dado el espacio. Por ejemplo, yo conozco a Camila de Un Cerro de Historias. Para mí Camila es una periodista, una fotógrafa excelente, una reportera, es una cosa y chévere, y maneja el tema cultural y el tema de lo de las bicicletas. O sea, sí las hay, lo que pasa es que no, precisamente, a veces no nos creemos el cuento, no lo tenemos que creer. Yo ahora veo un micrófono y me le tiro, entonces, pero por eso me lo cierran en algunos espacios, pero yo me le tiro. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de que hay algo mucho que aportar desde esta voz y desde esta historia de vida, y que tengo que devolverle a esta sociedad, a mi municipio, todo lo que también me ha dado, porque yo, como yo te decía en una ocasión, o sea, a mí Bello me dio mucho, claro que sí, me dio mi primer empleo, tenía 19 añitos, y fue mi primer empleo en la alcaldía de Bello, entonces mira que sí. Bueno, Camila Ibarra se llama. Camila Ibarra de Un Cerro de Historias, y hay más, hay por ahí, yo conozco. Por ejemplo, a mí me parece que Dora Restrepo de la Corporación Las Sabinas, ella es en su activismo por la paz, por la no violencia, también ejerce un periodismo porque ella es una comunicadora. Lo que pasa es que todavía no nos creemos el cuento, no lo tenemos que creer. Yo por eso soy chismoso, pero prefiero ser el chismoso de Bello que ser periodista. Bueno, entonces, una tinteada más con la doctora Paula. De Guti Producciones, La Chiva Radio, Bello Estéreo. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas, www.lachivaradio.com, belloestereo.com, por el Facebook Live de Guti Producciones. Esta transmisión después va a ser subida a nuestro canal de YouTube, y también estamos trabajando con unos temas nuevos. Paula, vamos a interactuar a partir de mañana miércoles con la comunidad. Lo estamos llamando un programa de la tinteada, donde las personas van a llamar vía telefónica y nos van a preguntar, nos van a aportar, vamos a entrar al debate, así no haya invitado, porque va a ser el día miércoles sin invitado. Vamos a hablar de temas de ciudad, de política, qué está pasando, qué hay para hacer en el municipio de Bello. No todo tiene que ser crítica, también debe haber una participación propositiva de los que nos siguen a través de las plataformas y de las redes sociales. Entonces la invitación es a que el miércoles también, en una tinteada más totalmente diferente, participemos de un programa diferente, llamando al 320-718-0773, preguntar, conversar, debatir, opinar. Entonces vas a hacer una especie de sonajero en público, en vivo. Digamos que sí, pero yo no lo quería llamar sin sonajero, porque es que vamos a llamarlo una tinteada con la Chiva. Duro, porque es que ahí nos tiran muy duro, es mucho odio allá. El sonajero es
para la izquierda, para la derecha, pero nunca se queda en la mitad, qué cosa. Bueno, entonces la invitación es a que participemos desde la llamada de WhatsApp, la llamada de celular y hablemos de temas de ciudad. El acceso a la libertad de información plural es un derecho fundamental que debe ser protegido para todas las personas, sin importar su género. La lucha de las mujeres periodistas es al final la lucha por un periodismo más ético, más libre y más justo, un periodismo abierto, un periodismo transparente, un periodismo sin sesgos. Es lo que yo trato a veces de realizar. Es muy difícil, Paula, pero es lo que yo trato de realizar abriendo estos micrófonos a todos nuestros invitados. Estamos gracias a nuestros patrocinadores. Paula, todavía no le voy a decir que me cierre el programa, hay otros 2 temitas más. Gracias a Urgencias del Norte del médico Germán Rodríguez, un gran amigo que nos colabora con estos temas de ciudad, que nos da de vez en cuando un aporte. También estamos con Internet Plus de mi amigo Henry Ríos. Internet no se cae, miren que el programa no se cae. En Internet que está mandando la parada en el municipio de Bello con una gran trayectoria, es Internet de fibra óptica, y la diferencia no la conozco mucho, pero es una diferencia grande. De pronto es por el tema de la velocidad, el tema de que es una fibra directa y no es de que en una caja y de una caja nos meten y nos pegamos 15, bueno, y se cae, que puede suceder mucho con otras empresas. Bueno, también estamos gracias a nuestros amigos de Juntos por Voz, a mi amiga Jayce Londoño, que cumplió años el día de ayer, el día 31, una reunioncita muy agradable, Juntos por Voz, y mi amigo Jaime Cortés, el profe. Gracias a ellos, las agüitas, las ayudas que nos dan para que estos programas salgan al aire, también gracias a la pauta de la alcaldía del municipio de Bello. Ojo, nosotros tenemos pauta y por eso lo tenemos que decir, pauta del tema de comunicaciones del municipio de Bello, y gracias también a otras empresas y a otras personas que dicen que no los mencionemos, porque son personas de bien, personas pudientes que colaboran con este servidor para que estos programas salgan al aire. Bueno, para terminar ya este programa, el tiempo viaja. Paula, hay que invitar a la comunidad a que no solamente escuchen, nos sigan en estos programas, sino que también dentro de lo que es este tema de prensa, de equidad de género y de igualdad, ¿cómo diríamos? Hay que capacitarnos, madurar más, de pronto realizar un poquitico más el estudio a fondo de lo que es la equidad de género y la información a través de los medios digitales, medios impresos y todos estos medios de comunicación y de periodismo que hay, para que nos pulamos un poquitico más con este tema de equidad de género y de igualdad y de participación en cuanto a la mujer. Hay un ejemplo muy bonito y es con, por ejemplo, los periodistas de ese programa Click Gracia. ¿Sabes qué hacen? ¿Qué hace Roger Vélez? Invita expertos. Entonces, no nos las sabemos todas. Yo no me las sé todas y por eso la traje a usted. Y es muy bonito porque es buscar que el periodismo sea consciente, incluyente, que sea de formación, que sea de investigación, que sea de profundizar, que escuchen las diferentes voces, los diferentes puntos de vista con todo el respeto que ello implica, ¿cierto? O sea, así como yo respeto si usted es o no es de cierta ala política, ustedes también respetar que hay mucho que aportar, así seamos de otras tendencias. Entonces yo sí creo que es el respeto y el compromiso con la vida de las mujeres, con la vida
de las personas diversas sexualmente, con la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, con lo que tiene que ver con la cultura de la no violencia, y vamos a tener que eliminar todos esos baches, esas fuentecitas en que en algún momento se van a convertir en una gran tormenta, en un gran derrumbe en lo que tiene que ver con la sociedad. Que si somos una sociedad indiferente, si somos una sociedad que no valora la vida de las mujeres, le pronostico que va a llegar el momento en que van a haber demandas de responsabilidad estatal por violencia de género, y han prosperado, y demandas internacionales, y han prosperado. ¿Por qué? Porque se naturaliza, porque se justifica, porque se tolera de una manera en contra de la ley y en contra también de los valores humanos, la violencia contra las mujeres. Bueno, nos quedamos cortos, Paula, porque en realidad usted me mandó 4 PDF, los voy a compartir en los grupos de prensa que hay en el municipio y a nivel regional, porque me parecen muy importantes. Se nos quedó, mire, este solo era de 31 páginas y no estudiamos 3. Sí, sí. Hay unos pequeños protocolos, hay unos protocolos que son unos protocolos éticos, pero con acción sin daño. O sea, cómo comunicar sin hacer daño. Y eso es lo más importante, Willy, tratar de no hacer daño, porque estamos tan acostumbrados a la violencia que asumimos que todo es muy normal y no es así. Bueno, entonces a todos nuestros amigos a través de las plataformas y redes sociales que nos están viendo y que nos van a ver a futuro en estos programas, a los periodistas del municipio, a los periodistas de la región, yo estaré compartiendo a través de los grupos de WhatsApp estos PDF que tienen una información muy importante, muy interesante. En realidad no hay tiempo, no alcanza, serían muchos programas, más de 10, 20 programas para abordar estos temas de periodismo con responsabilidad, digámoslo así, en equidad de género y en igualdad. Gracias, William. Paula, muchas gracias cuando me dijiste que tocáramos este tema. En realidad, pues yo no domino mucho el tema, pero hizo la tarea. Hoy conducí en primera y en realidad personas que conocen el tema, que se empoderan y viven día a día de este tema de derechos humanos, porque usted es una luchadora, una peleadora por los derechos humanos y sobre todo por los derechos humanos de la mujer. Muchas gracias, Paula, por haber estado en esta tinteada. Gracias a ti, William, y que Dios los bendiga, que descanse. Y un saludo para todos, que tengan una feliz noche. Y ya saben, mañana tinteada telefónica con la Chiva Radio, un sonajero en Facebook. Excelente. Feliz noche.